Bienvenidos a este segundo video tutorial donde vamos a ver todo lo relacionado con la constante solar y la ley cuadrática inversa previo un breve repaso de lo que vimos en el video anterior. El Sol ocupa el 99% de la masa del sistema solar, compuesto principalmente por hidrógeno y helio. Tiene un radio de 700.000 kilómetros y está ubicado a 150 millones de kilómetros de la Tierra, que equivale a una unidad astronómica. En la fotosfera, la irradiancia equivale a 63,1 megavatios por metro cuadrado. La Tierra gira alrededor del Sol siguiendo una forma de elipse. El punto más cercano de la elipse al Sol se llama perihelio, el punto más lejano afelio. Bueno, otra vez estamos aquí, ya vimos el repaso, entonces vamos a seguir con la constante solar. La constante solar va a ser una medida de irradiación que va a llegar directamente a la atmósfera terrestre, o sea, a nuestra atmósfera, a la atmósfera de la Tierra. Va a ser en realidad una medida extraterrestre, porque vamos a medir del lado de afuera de la atmósfera, ¿no? Para hacer eso vamos a necesitar una ley que se llama la ley de la inversa al cuadrado o la ley cuadrática inversa, ¿no? Entonces acá yo les recorté más o menos lo que dice Wikipedia. Sí, porque parece como un trabalenguas, pero no, es más simple de lo que parece en realidad. Dice, la ley de la inversa del cuadrado, perdón, o ley cuadrática inversa, se refiere a algunos fenómenos físicos cuya intensidad, esto es lo más importante, la intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia al centro donde se originan. Estamos hablando de ondas, ¿sí? Fenómenos ondulatorios. Sí, en este caso va a ser la luz lo que nos va a interesar. Bueno, acá más o menos tenemos un esquema. Este es un solcito, o puede ser un foquito de luz, una bombilla, lo que sean. Vamos a decir que esta distancia va a ser igual a 1. 1, lo que sea, 1 metro, 1 kilómetro, da igual, es 1. Vamos a decir que esta distancia, ¿sí?, desde el Sol, digamos, hasta este segundo plano, va a ser igual a 2. ¿Sí? 2 metros, 2 kilómetros, lo que sea. ¿Sí? Si esto es 1 metro, 2 metros. Y este de acá vamos a decir que son 3. Vamos a ponerle metros, 2 metros, 1 metro, ¿no? Entonces nosotros vamos a agarrar, nosotros sabemos que esta área de acá va a ser igual a esta área de acá y va a ser igual a esta área de acá, ¿sí? Y acá tenemos un área, no sé, suponele 1 metro cuadrado, acá vamos a tener un área de 4 metros cuadrados y acá vamos a tener un área de 9 metros cuadrados, ¿no? Entonces vamos a decir que acá la intensidad, ¿sí?, la intensidad, que podría ser una medida, por ejemplo, de potencia, o si quieren podemos decir cuál sería la irradiancia, vamos a decirle intensidad por ahora. Imagínense que en este lugar de acá, en el primer paso, nos va a dar 1 vatio, casi nada, ¿sí? Esto es una cifra ridícula, obviamente, si acá pusiésemos el Sol, ¿no? Si ponemos un bombillo LED de muy baja potencia, quizás nos da 1 vatio, no sabemos. Bueno, en fin, para hacerlo bastante simple, vamos a decir que en esta área de acá, en este metro cuadrado, en este rectángulo, nos va a dar 1 vatio. La intensidad es de 1 vatio, ¿no? Entonces vamos a agarrar ese tester, ¿sí? Medimos acá, nos da 1 vatio. Vamos a agarrar este tester y vamos a medir en esta área, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que está acá adentro, toda esta intensidad se va a tener que repartir en este cuadrado, en este cuadrado, en este cuadrado y en este cuadrado. O sea, ¿eso qué significa? Que la intensidad va a disminuir con el cuadrado de la distancia. ¿El cuadrado de la distancia cuánto es? Si la distancia es 2, el cuadrado de la distancia es 4. Entonces, ¿cuánta intensidad voy a tener acá? Bueno, si acá tengo 1, va a ser 1 dividido 4, ¿sí? Porque 2 por 2, o sea, 1 dividido al cuadrado a la distancia. ¿Sí? Sería 1 vatio dividido 4, porque estamos dividiendo el cuadrado de la distancia, ¿sí? Estamos dividiendo esto al cuadrado, ¿ok? Por el otro lado, acá tenemos vatio, perdón, ¿sí? 1 vatio, 1/4 de vatio, ¿sí? Tenemos 1/4 de vatio. ¿Por qué? Porque tuvimos que distribuir homogéneamente toda esta intensidad que estaba acá, en vez de 1, en 4 áreas similares, digamos, idénticas a la que teníamos en un principio. Entonces, bueno, un poquito para vos, otro para vos, otro para vos, otro para vos, 1/4 para cada uno. Lo mismo va a pasar si estamos a una distancia de 3, ¿sí? Pero ya no. ¿Cómo va a disminuir? Bueno, acá ya vamos a tener 9 áreas similares. Entonces esto se va a tener que dividir en 9 pedazos. Si volvemos a calcular cuánto tenemos en un espacio similar, digamos, si en 1 metro cuadrado, ¿cuánto vamos a tener? Y vamos a tener 1 dividido, porque tenemos 1 vatio, dividido 3 al cuadrado, porque es el cuadrado de la distancia, que esto es igual a ¿cuánto? A 1 noveno, ¿ok? Es 1 noveno de vatios. Y si seguimos más adelante y decimos que la distancia, qué sé yo, es 4,
¿sí? La distancia es 4, ¿cuánto va a ser? Bueno, va a ser 1 sobre 4 al cuadrado, ¿sí? 1 sobre 16 vatios, esa va a ser la intensidad. Bueno, una vez esto es lo que nos dice la ley cuadrática inversa, ¿sí? Que la intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia al centro donde se origina. Nosotros ya tenemos los datos suficientes como para calcular cuánta intensidad nos va a llegar a la Tierra. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto es la distancia del Sol a la Tierra, sabemos cuánto es el radio del Sol a la Tierra, cuánto es el radio del Sol, y también sabemos cuánto es la intensidad en la superficie del Sol, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo con el Sol. ¿Sí? Nosotros tenemos acá. Nosotros sabemos, imagínense que esto va a ser en la fotosfera. ¿Cuánto nos daba en la fotosfera? Bueno, la intensidad en la fotosfera era igual a, habíamos dicho, 63,1 megavatios por metro cuadrado, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer la distancia de la Tierra, ¿sí? La Tierra, ¿cuánto estaba? La Tierra estaba a unos... Ah, pero pará. ¿Cuánto era el radio? Esto es el radio, ¿no? La distancia del radio, acá teníamos unos 700.000 kilómetros, ¿sí? Y acá teníamos unos 150 millones de kilómetros, ¿sí? Acá estamos nosotros, acá está la Tierra, ¿ok? Tierra, querido. Bueno, entonces nosotros queremos calcular cuál va a ser la intensidad en la Tierra. Esto es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Bueno, teniendo estos datos vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos un poquito antes, pero vamos a decir que vamos a cambiar de color, ¿sí? Entonces vamos a decir que 700, y para hacerlo solamente más simple, para no complicarlo, vamos a decir que 700.000 kilómetros es igual a un radio solar, ¿sí? Y vamos a decir que 150 millones, ¿cuánto es radio solar? Para tener una proporción, ¿no? Va a ser como si dividimos 150 millones dividido 700.000 kilómetros, va a ser 114, algo radios solares. Esta cuenta ya la hice antes, ojo, no se crean que me la hice ahí de memoria. Bueno, entonces acá tenemos la Tierra y estamos a una distancia, si tenemos, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos arriba, ¿no? Si decimos que en un principio la intensidad en un lugar era, ¿sí?, de 63,1 megavatios, lo tenemos que dividir, si queremos saber en la Tierra, por la distancia al cuadrado, y la distancia son 214 radios solares, entonces son 214 radios solares, esto va a ser al cuadrado. Y aquí es lo mismo, o sea, esta es la intensidad en la Tierra, ¿no? Aquí es lo mismo 63,1 megavatios, es lo mismo a 63.100.000 vatios, ¿sí? Entonces, si a esto lo vamos a dividir por 214 al cuadrado, un segundo, 214 al cuadrado son 45.796. Vamos a redondear un poco para no marearnos. 46.000, son 46.000 rayos solares, ¿sí? Entonces vamos a decir acá que tenemos, vamos a dividir estas dos cosas, 63.100.000 dividido 46.000. Y nos va a dar algo así como 1.371 vatios por metro cuadrado. Uy, qué espectáculo. Esto es lo que nosotros vamos a llamar como constante solar. La constante solar va a ser 1371. Pero ojo al piojo, porque acá hay como un problemita, ¿no? Yo te voy a decir 1371, pero en realidad 700.000 kilómetros, esta no era una medida exacta. 150 millones depende cuándo, porque a veces es más, a veces es menos. Acuérdense que va a variar. Entonces, tan constante esto no es, porque acorde a lo que habíamos dicho en el primer capítulo, sí, la Tierra como gira, como un elipse, ¿no? Entonces va a haber un momento que va a estar más cerca y va a haber un momento que va a estar más lejos, el afelio y el perihelio. Entonces, ¿qué pasa? Va a variar esa intensidad porque va a variar la distancia. Y si varía la distancia, varía la intensidad. Entonces vamos a decir que 1371 va a ser un más menos 3%. O sea, va a variar un 3%. Ojo.
Yo redondeé en un montón de lugares y a mí me dio 1371 vatios por metro cuadrado, cuando en realidad hay, si ves libros de textos, hay algunos que te dicen que hay 1366 vatios por metro cuadrado, pero si ven es bastante similar y estamos ahí dentro del 3%, o sea que no nos vamos a molestar tampoco tanto. Sí, pero vamos a tomar esto como lo más cierto. Eso es lo que midieron los astronautas de la NASA en un satélite, ¿sí? Justo afuera de la atmósfera midieron esto, 1366 vatios por metro cuadrado. Esta es la constante solar con la que vamos a empezar a trabajar nosotros. Constante solar, acuérdense que puede variar más o menos un 3%. Bueno, con esto de acá, con esta simple ley de la cuadrática, podemos calcular, y con el dato de la irradiancia, ¿sí?, de la constante solar, podemos calcular cualquier punto. Si sabemos la distancia en unidades astronómicas, ¿sí? Si sabemos, por ejemplo, Júpiter está a unas 5 unidades astronómicas del Sol, ¿no? Y la Tierra, dijimos que está a es una unidad astronómica, ¿no? Y dijimos que también la Tierra, la constante solar era 1366, acorde con lo que midieron los astronautas o lo que midió una sonda ahí en justo arriba de la atmósfera extraterrestre, digamos, ¿no? Acá vamos a hacer vatio metro cuadrado, ¿no? Tenemos estos dos datos con la ley cuadrática inversa. Si no sé, el día de mañana alguno de ustedes más seguro, es algún genio y lo contratan de la NASA para enviar una sonda a Júpiter y para que dé vueltas, entonces van a tener que dimensionar un panel solar para esa sonda. Ustedes tienen que saber con cuánta energía va a llegar a Júpiter, ¿no? Entonces, para calcular esa energía, ustedes lo que tienen que saber es que van a tener que dividir la intensidad que hay en la Tierra, ¿sí? 1366 vatios por metro cuadrado, dividido el cuadrado de la distancia al centro de donde se originan, ¿sí? En este caso serían 5, porque 5 son 5 unidades astronómicas, ¿sí? Elevado al cuadrado 25. Si hacemos esta cuenta, sería 1366 divididos 25, nos da 50, redondeando, 55 vatios metro cuadrado, ¿sí? En la órbita, digamos, de Júpiter. O sea, en Júpiter, si vamos a mandar allá una sonda o lo que sea, tenemos que saber que vamos a tener esa intensidad, digamos, ¿no? La constante solar en Júpiter es de 55 vatios por metro cuadrado. Y seguramente, no sé cómo gira, si gira como una elipse, pues va a variar también, como no sé cómo gira Júpiter. Sí, supongo que sí, variará un más o menos 3%, no sé, a ver, chequenlo en Google, alguien que me diga a ver si Júpiter va como nosotros o tiene algún otro tipo sí, debe ser todos son elipses, no sé. Bueno, una vez esto, ¿por qué no? La idea es agarrar y ponerse a ver, bueno, Marte, ¿sí? Marte, ¿a qué distancia está del Sol? ¿Cuántas unidades astronómicas? ¿Cuánto está, no sé, Mercurio? ¿A cuántas unidades astronómicas? Venus, ¿sí? ¿A cuánto está Venus? ¿Cuántas? Y bueno, y calcular cada uno de los planetas y veamos, y ahí ya cada vez nos vamos interiorizando más vamos viendo cuánta energía puede llegar mediante la ley cuadrática inversa en cada punto del sistema solar. Espero que les haya gustado. Mañana más. Un abrazo a todos los hermanos latinoamericanos.